Vamos a empezar entonces. Primero que nada, ¿alguna pregunta sobre el electro en general que hemos visto? Bloqueo, crecimientos, etcétera. Creo que no. Bueno, lo que yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que para interpretar un electro tenemos que saber qué vamos a encontrar, qué vamos a buscar. Un ejemplo, si yo digo tiene bloqueo de la rama derecha del haz de Higgs, quiere decir que tiene QRS de 120 milisegundos o más en el B1, R empastada y T negativa en B1. Si no sé eso, no lo puedo buscar. Es decir, saber cuando menos 2 o 3 criterios electrocardiográficos, qué derivación es la que le ve mejor para hacer el diagnóstico. Y vamos a ver repolarización temprana, que es algo que nos confunde. Y solo es una diapositiva. ¿Ustedes ven esta diapositiva? No, doctor. Todavía no la ven. Bueno, di oportunidad a que entrara Rodolfo, porque si no ya no le íbamos a dejar entrar. Ustedes me dicen si la ven. Cuando la vean me avisan. Ya se ve, doctor. Bueno. Miren. Son diapositivas del QT largo. Pero lo primero que voy a presentar es esto y es lo que quiero que se aprenda, ¿sí? Lo demás son cosas de canalopatías, QT largo, QT corto, pero es medio confuso. Pero esto sí quiero que se lo aprendan bien. ¿Qué es la repolarización temprana y cómo lo vamos a detectar? Fíjense, vamos a hacerla más grande que pueda. No, ya no. Ahí está. Fíjense bien, repolarización precoz o temprana. ¿En quiénes podemos verlos? Pacientes jóvenes, que habitualmente están asintomáticos, pero en ocasiones puede decir que tiene dolor en el pecho, pero no es opresivo, tampoco tiene irradiaciones típicas de infarto, ¿sí? Entonces vamos a ver las características. Fíjense bien. Fíjense lo que dice aquí, porque hay varios electros que vemos cuando vemos mucho y le estamos inventando que tiene un infarto. Dice, lo voy a leer para que lo entendamos. Al final del QRS hay una muesca, que en alguna literatura le llaman notch, pero eso no me interesa, quiere decir que hay una muesca al final del QRS. Ven aquí, ven cómo termina el QRS y hay una muesquita aquí. ¿Lo están viendo? Aquí, esto pues no lo deja ver. Aquí hay una muesquita. ¿Sí ven la muesca? ¿O no? Sí, doctor. Uno, al final, no se va a presentar al inicio, al final del QRS una muesca. Ya le llaman notchet, pero es notch. Le llamamos muesca, punto, para nosotros en español. Aquí está también la muesca. Dice, un pico del J, aquí lo voy a abreviar más, elevación de 1 milímetro o 2 milímetros en derivaciones continuas, sobre todo de B1 a B3. Ustedes ven aquí que está elevado el segmento ST. Y entonces alguien me podría decir, pues doctor, este es un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Pues no, dice que tiene una mosquita. El notch. Y está elevado el segmento ST. Y en ocasiones aquí vemos que puede tener una pequeña onda Q. Onda Q, su muesca puede estar o no elevado. Aquí está elevado. Aquí elevado poquito
y aquí está elevado en forma mayor. Esto es lo que llamo repolarización temprana. Al tener la muesca, el QRS, a lo mejor lo vamos a medir hasta acá y por eso dice que tiene 120 milisegundos. El ST puede estar ascendente, como lo vemos acá, ¿sí? Horizontal o descendente. Aquí está descendente. Entonces, tener cuidado en la repolarización temprana. Jóvenes que tengan en el QRS una mosquita al final, por lo tanto el QRS nos va a aparecer ancho y puede estar elevado el segmento CT. En B1 a B3 puede estar hasta 2 milímetros, y otras derivaciones son milímetros, o puede estar descenso, pero siempre con una muesca del segmento ST o tener pequeña onda Q. Y esa es lo que se llama repolarización temprana, y para nosotros es un electro importantísimo, porque lo vemos comúnmente en jóvenes. Bueno, es lo que le quería compartir aquí. Nada más en esta diapositiva. Ahora bien, vamos a seguir. Le voy a presentar otra diapositiva de despolarización temprana. Ustedes dirán, ¿por qué tanta idea? Porque lo encontramos en pacientes jóvenes, en personas jóvenes, y es muy común. Por eso estoy perdiendo el tiempo un poquito acá. Y después nos vamos veloces. Es lo mismo que ya habíamos visto, pero ahorita se lo voy a presentar. Esta imagen que vamos a ver ahorita está en el libro de medicina interna, el Harrison. ¿Se ve la diapositiva? Cierto, doctor. Y el Harrison lo pone así, fíjense. Si ustedes ven aquí, dice D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Fíjense que estamos viendo una Q en D2, en D3 y ABF. Y nos da la impresión que está elevado el segmento ST. ¿Sí? Aunque aquí la muesca no está francamente, pero fíjense bien cómo el QRS aquí, vemos aquí, se ensancha aquí exactamente en la parte de abajo. Es lo que llamamos repolarización temprana, y tener cuidado para no decir, bueno, este es un infarto inferior y aquí está así. Entonces, los electros hay que tener cuidado en la repolarización temprana. Esto es la expresión máxima que he visto en algún libro. Normalmente no lo vemos tanto, sino como una muesca al final del QRS, como lo hemos mostrado. Bueno, ahora sí, ya nos vamos a pasos veloces en el siguiente. Todavía la voy a buscar, quiere decir que vamos a perder un momentito más de tiempo. Dirán ustedes tarde y más tarde, pues ni modo. Vamos a hablar de arritmias cardíacas. Lo primero que voy a volver a mostrar es el Wolff-Parkinson-White. Dijimos que el Wolff-Parkinson-White se caracteriza por... ¿Y ahora qué pasó? ¿Ven la diapositiva?
Sí, doctor. PR corto, onda delta, PR corto, ¿verdad? Onda delta, QRS ancho. ¿Qué es corto? Un intervalo PR menos de 120 milisegundos. ¿Por qué estoy mostrando aquí la onda delta en estos casos? Por una situación. Dijimos que el Wolff-Parkinson-White se asocia a crisis de taquicardias. Y las taquicardias que se presenta el QRS pueden ser de QRS estrecho o de QRS ancho. Hasta ahí voy a dejar esa parte. Primero vamos a ver un concepto básico de las arritmias. Si el QRS mide 120 milisegundos, decimos que son arritmias ventriculares. Y si el QRS mide menos de 120 milisegundos, decimos que son arritmias supraventriculares. Quiere decir que si yo encuentro una arritmia, es decir, una taquicardia de más de 150, con QRS ancho, digo que es ventricular. Y que tiene un QRS estrecho menos de 120, digo que es supraventricular y que puede originarse en la aurícula o en el nodo AB, hasta antes de la bifurcación del haz de His. Es el primer concepto que debemos de entender. A ver, si yo tengo una arritmia con QRS ancho, ¿es una arritmia qué? Ventricular. Ventricular. Y si tiene menos de 120 milisegundos, Supraventricular. supraventricular, que puede nacer de la aurícula o del nodo. Quiere decir que puede ser una arritmia auricular o nodal. ¿Esto es 100% cierto? No. En el 90% sí. Quiere decir que hay un 10% donde las arritmias supraventriculares pueden tener un QRS ancho. Y ese es el problema de las arritmias. Cuando, por ejemplo, si mi paciente tiene previamente un bloqueo de la rama derecha o izquierda y hace una arritmia, el QRS va a estar ancho. ¿Sí? Porque de base ya está ancho. O hay otro un poquito más complejo que se llama supraventricular con conducción aberrante. Esa no la vamos a ver. Nosotros vamos a ver las arritmias no complejas. Para eso hay libros enteros de arritmias, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, por decir algo, la primera parte de arritmias. Lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Constituye casi el 80% de todas las arritmias. Quiere decir que en un 10 o 20%, hasta yo puedo tener duda en algunas de ellas. Pero esto no quiere decir que la mayoría de las arritmias que me lleguen a urgencias la pueda diagnosticar. Pero siempre existe un 10% que nos podamos confundir. Y las arritmias las vamos a ver desde el punto de vista morfológico. No desde el punto de vista electrofisiológico, que ese es bastante complejo y no nos vamos a meter a eso porque ni el curso normal nos daría tiempo y ahorita menos. Entendiendo esto, entonces, si es QRS estrecho, se origina en las supraventriculares, es decir, hasta antes de la bifurcación del haz de His. Ahora sí, si ya tenemos ese concepto inicial, básico, fundamental, podemos seguir. Primero lo que vamos a ver es la arritmia sinusal. Si nosotros vemos niños, yo no veo niños, veo puro adulto.
Pero si viéramos niños y de repente encontraríamos este electro que estamos viendo aquí. Ustedes lo ven todo y dicen, es normal, pero vamos a ver el ritmo. Ustedes dicen, ¿tiene PQRS? Sí. QRS estrecho, sí. Pero los RR y la morfología de la P es normal, sí. Es inusual, ¿verdad? Pero los RR son irregulares. Si es un niño, quiere decir que esto es una arritmia. Es inusual, sí, porque tiene QRS estrecho. La P tiene morfología normal y tiene PQRS, y lo veo en todos. Es la misma morfología y la distancia, el intervalo PR, entonces es lo mismo. Pero los RR son variables, es decir, la distancia entre uno y otro va variando. ¿Por qué sucede esto? Cuando el niño respira más rápido o más lento, la frecuencia aumenta o disminuye. La arritmia sinusal, si ustedes me dicen, esta persona de 70 años, arritmia sinusal, lo más probable es que no sea cierto. Si me dicen un niño, ni le discuto, es una arritmia sinusal. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, creo que tomé la diapositiva de arritmias, que yo le llamo arritmias 2. Después vamos a ver algo de eso, pero primero tengo que buscar la arritmia 1 para ustedes. Ya me atrasé muchísimo con ustedes, pero ni modo, seguimos. De todas maneras, nada más vamos a ver una hora de clase, con 45 minutos. Ahora sí, seguimos entonces. Todo ahora sí fue un descontrol. ¿Alguna duda de arritmia sinusal? Doctor, entonces la arritmia sinusal es, en el caso, por ejemplo, del que comentó de un paciente pediátrico, es si nosotros le encontramos en un electro, ¿es completamente normal? Normal, pero fíjate que debe de tener QRS estrecho, sí. PQRS la vez que estén todas, sí. Que la morfología de la P es normal, sí. Y la distancia de cada intervalo PR, pues lo ven casi igual. Pero los R son irregulares, se llama arritmia sinusal. Y no, en el electro no le vas a encontrar nada. Si nos fijamos, todo el electro es normal, sí. No hay crecimiento, ni bloqueo, ni otras cosas. Solo hay arritmia sinusal, es un niño normal. Habitualmente nosotros no le decimos a la mamá que tiene arritmia sinusal, porque entonces ella no se va a aprender el sinusal, sino decir, me dijeron que mi niño tiene arritmias, y para que le quites esa idea después es problema. Lo único que yo le digo es, yo no veo niños, que yo le diría es un electro normal. Y si después me dijera, es que alguien me dijo que tiene arritmia, sí, pero es normal en el niño. Bueno, ahora bien, vamos a ver el siguiente electro. Sí, ya, este es un adulto. Paro sinusal o pausa sinusal. Y la pausa en los latidos cardíacos por falla momentánea del nodo. Fíjense bien, aquí está diapositiva. Aquí tengo bradicardia sinusal, ¿verdad?
Es raro un paciente no de tener bradicardia sinusal, fíjense, 22 años. Seguramente está tomando algún medicamento u otra cosa, pero aquí donde dice paro sinusal, ven ustedes que la distancia de un QRS a otro más o menos es regular, pero aquí ¿qué pasó? Está más largo. Aquí tiene PQRS y PQRS, por lo tanto es una pausa en los latidos cardíacos por falla momentánea del nodo. Y otra vez entró el nodo. Sinusal, sinusal, después otra vez. Otro espacio más largo de lo habitual para ese electro. Y de repente vemos que la siguiente no tiene P y tiene un QRS igualito a este, pero no tiene P. Entonces se llama paro sinusal con escape nodal. ¿Qué quiere decir? Que como el ritmo sinusal bajó más su frecuencia y como hay bradicardia, el nodo sinusal está esperando que vuelva a fallar, es decir, está pendiente porque si baja más la frecuencia cardíaca y se prolonga, ese corazón se va a parar. Entonces, ¿qué relevo sigue? El nodo. Por eso se llama escape nodal paro sinusal con escape nodal. Aquí no, ¿verdad? Aquí fue solo un paro sinusal, pero esto despertó al nodo, ¿verdad? Se puso abusado y acá dice, no, pues ya otra vez ya te paraste, ya te prolongaste más de lo normal, ahora salgo yo. Y este es nodal y este es nodal. ¿Por qué es nodal? Porque no tiene P. Entonces, si después de un paro sinusal el complejo QRS que le sigue es parecido al que le precede y no tiene P, se denomina escape nodal. ¿Cuándo lo vemos? Son pacientes que realmente tienen un problema a nivel del nodo sinusal, que ya está inflamado o esclerótico, y de repente esa pausa es mayor. Bueno, eso es poco frecuente. Ahora vamos a ver arritmias supraventriculares, empezando con las extrasístoles, ¿sí? Las extrasístoles. Primera definición, y que no se nos va a olvidar, son latidos adelantados. Yo digo que son adelantados o prematuros. ¿Se adelanta a quién? Es lo más importante decir, bueno, si es un latido adelantado, ¿a quién se adelanta? Si yo tengo un ritmo sinusal, una extrasístole es aquel latido que se adelanta al nodo sinusal en su frecuencia, cae más rápido, por lo tanto es conducido. ¿Cómo se produce en las aurículas? Va a tener onda P y es capaz de producir una contracción auricular. Por lo tanto, el QRS va a ser igualito al anterior. Vamos a verlo. Entonces, si yo tengo un ritmo sinusal, fíjense bien, ¿puede tener una extrasístole auricular? Sí. Una extrasístole nodal o extrasístoles ventriculares. Y entonces las extrasístoles son latidos, ¿qué? Adelantados. Adelantados, fíjense bien. Yo tengo este electro. Y las arritmias, ¿qué veo yo? Veo la forma del QRS. ¿QRS ancho o estrecho? Estrecho. Entonces, el QRS estrecho es supraventricular, ¿verdad? ¿Tiene P o no tiene P? P y P. ¿De dónde viene esto? Tiene PQRS, PQRS, la morfología de la P es normal, los RR están regulares. ¿De dónde viene? ¿Ritmo qué? ¿Ya lo vimos? Sinusal. Ritmo sinusal, perfecto. Y ahora tiene un latido adelantado, ¿lo ves? Cayó antes. Por lo tanto, es una. Latido adelantado es una, ¿qué dijimos? Extrasístole. Extrasístole. Si yo tengo un ritmo sinusal, un latido adelantado es una extrasístole. Fíjense cómo lo interpreto yo, porque es
me considero más fácil. Sinusal, la latido adelantado es una extrasístole. ¿QRS parecido o diferente al que le precede? ¿Se parece o es diferente? ¿Qué me dicen ustedes? Se parece. Se parece. Entonces, ritmo sinusal, un latido adelantado es una extrasístole. Parecido al que le precede es una extrasístole supraventricular. Si yo le logro detectar que tiene P, será auricular, y si no, será nodal, es decir, del nodo AB. Entonces tengo que tratar de buscar si tiene P. Y entonces la manera más fácil, fíjense bien, hay que ver varias. Ustedes fácilmente ven aquí PQRS, el segmento de ST, ¿cómo está? Y aquí, ¿qué le ven? Como si tuviera una muesca más, ¿de acuerdo? Tiene P. Por lo tanto, estas son extrasístoles, ¿qué? Auriculares. La onda P significa contracción de las aurículas. Nos vamos despacito para comprender, ¿eh? Si yo tengo ritmo sinusal, un latido adelantado, es una extrasístole. Parecido al que le precede, supraventricular. Tiene P, es una extrasístole auricular. Todas son iguales, ¿verdad? Quiere decir que están saliendo de un solo lugar. Todas tienen la misma forma. Se ve la P aquí, se ve la P acá. Y se cuentan cuántas en un minuto y digo, este electro tiene ritmo sinusal con extrasístoles auriculares. Por ejemplo, 8 por minuto, 10 por minuto, 12 por minuto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No, doctor. Doctor, ¿a qué se refiere con 12 por minuto? ¿Cuentas cuántas tiene? Esto lo inventé. A ver, vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que en un trazo completo, en un minuto, va a tener 12. Porque ese trazo son 54 segundos. Sí, Okay. Quiere decir que hay que poner cuántas tiene en un minuto si es que lo puedes contar, si no solo extrasístoles auriculares, no, ritmo sinusal con extrasístoles auriculares. Deben de contarse cuántas en un minuto si es posible, si no, no. Ok, doctor, sí. ¿Y qué es eso de pausa compensadora? Fíjense, aquí hay un normal y dos normales, ¿sí? Sinusales. Y después aquí sale la extrasístole, le pongo esta, mido esta. Si esta distancia es igual que esta, digo que pausa compensadora completa, y como esta es más cortita, le llamo incompleta. Esa es curiosidad. Bueno, seguimos. Si yo tuviera varias extrasístoles, ¿verdad? Que ahorita no lo tengo, después vamos a hablar después. Taquicardia auricular paroxística. Quiere decir que va a tener más ondas P. Eso lo dejamos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la otra arritmia que nos interesa. Vamos a hablar de la fibrilación auricular. Iba a dejar entrar al compañero, pero ya se fue. Ni modo. Vamos a hablar de otra arritmia. Se llama fibrilación auricular. Hasta ahorita hemos visto dos arritmias. Arritmia sinusal y extrasístoles auriculares. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Otra arritmia frecuente y que se tienen que aprender. Se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular actualmente se considera ya un tema importante en cardiología. No como ritmo, sino como una patología.
que puede ser causada por varias alteraciones como hipertensión, como valvulopatía mitral y otros problemas electrofisiológicos a nivel del atrio izquierdo o atrio derecho. Pero no estamos viendo cardio, entonces lo que nos interesa es que la fibrilación auricular, el 15% emboliza. ¿Por qué? Porque se forman coágulos a nivel de las aurículas izquierda sobre todo, y se desprende un embolito y va a cualquier lado. Lo más frecuente es al cerebro y va a dejar secuelas neurológicas. Por lo tanto, es una arritmia que para nosotros tiene un valor importante diagnosticarla. Si yo veo una fibrilación auricular y le digo al paciente, se le va a quitar, pues dele aspirina, me va a llegar más tarde con un EBC isquémico con secuela neurológica que a lo mejor, probablemente, no sé si sí o no, pudiera haberlo evitado. Tengo que saber el tema de fibrilación auricular. Quiere decir que lo que le voy a dar ya no es acetilsalicílico ni clopidogrel, sino le voy a dar un anticoagulante. Pero obviamente tiene indicaciones precisas. Entonces, algo importantísimo esta arritmia. Se considera la arritmia más frecuente, pero en realidad las extrasístoles son más frecuentes. ¿Por qué entonces la más frecuente? Para darle un valor importante. Se caracteriza, fíjense bien, por ondas F minúsculas, que van muy rápido, de 350 a 600 por minuto, y su frecuencia ventricular es variable. Hasta ahorita no le he dicho nada de lo que es una FA. Ahorita se las voy a definir. ¿Ven este electro? Sí. Bueno. Voy a ver qué ritmo tiene, ¿de acuerdo? Ustedes me van a seguir y me van a decir, ¿tiene un QRS ancho o estrecho? Estrecho. ¿La distancia de los RR es la misma o va cambiando? Es decir, ¿es variable o es irregular? ¿Variable? Es variable. ¿Esta distancia es igual a esta que esta o esta? No, es variable. Pueden decir, ¿es irregular o es variable? Cualquiera de las dos es aceptada, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Ahora bien, ¿tiene P o no tiene P? ¿Tú le ves P, francamente, como lo hemos visto en otras? No. No. No tiene P. Y ves que la línea está derechita o está irregular, que estas son las F minúsculas. Por lo tanto, es una fibrilación auricular. Nuevamente, QRS estrecho, sí, RR variables, ¿sí? O irregulares. No tiene P, por esto es una fibrilación auricular. Y ya le busco las ondas F minúscula, esto que parece interferencia y que nos dicen que va de 350 a 600, pues no lo puedo ni contar, ¿sí? A ver, ¿alguien me quiere ayudar para poder aprender bien FA? ¿Quién me quiere ayudar en este electro? Yo, doctor. A ver, yo te pregunto y tú me dices, ¿tiene QRS estrecho o ancho? Estrecho. Estrecho. Sí. La distancia de los RR, ¿es regular o irregular? Es variable. Variable, es perfecto, es lo mismo. ¿Tiene P? Aquí parece que tiene una, pero tú le ves P acá. No. No tiene, pero fíjate que hay que verlo, sí, hay que verlo, no tiene P. Por lo tanto, eso es una fibrilación auricular. Y busca las F minúsculas, sí, aquí está. Doctor, ¿Quién me quiere ayudar? A ver. las Sí. F minúsculas son como esas, como la línea que se va como pequeñas interferencias así chiquititas, muy chiquititas. Estas, como si fueran interferencias. Ajá, Pero a veces no tienen.
Esa, pero a veces no siempre la vemos, ¿eh? Ah, ok. Por Sí, eso primero diagnostiqué y por último te dije que eran las F minúsculas. Ah, ok. Entonces puedo diagnosticar toda una fibrilación auricular y al final no observar estas Fs, pero aún así Bueno, sí. en realidad debe de tenerlo, Ah, ok. Ujú. pero en ocasiones, si tenemos un solo dedo largo, en ocasiones no lo vemos. Si tengo un electro completo va a ser más fácil. Ujú. Ah, ok, doctor. Sí. Sí. ¿Quién quiere ayudarme a ver este dedo largo? Doctor. A ver, ¿QRS ancho o estrecho? Estrecho. RR, ¿regulares o irregulares? Irregulares. Irregulares o variables es lo mismo. ¿Tiene P o no tiene P? No. Lo veo, ¿eh? No tiene P. Y aquí estoy viendo las F minúsculas, porque tengo un electro completo, ¿sí? ¿Y este qué cosa es? ¿Qué diagnóstico haces? Una fibrilación auricular. Perfecto. Ya sabemos sacarle su frecuencia cardíaca, ¿no? Tomar 30 cuadritos de 5 milímetros. ¿Alguien me quiere ayudar a ver este dedo largo? Disculpe, doctor, tengo una pregunta. ¿Esas ondas F que menciona usted, en los que algunos libros mencionan como ondas en sierra? ¿O eso solamente es en el flujo? No. Olvida la onda en sierra ahorita, por favor. Ya va en el siguiente, ¿de acuerdo? ¿Quién me quiere ayudar a ver este electrocardiograma? Yo, doc. A ver. Ahora te voy a dejar que tú lo hagas solo. Sí, doc. ¿Qué veo? ¿Por qué esa arritmia que ando buscando? ¿Cómo está el QRS? Estrecho. Después, ¿qué sigue? Después sigue RR. ¿Qué? Aquí las vemos irregulares. ¿Variables o regulares o irregulares? Sí. Después vemos ondas P, no tiene ondas P. ¿Regulares o irregulares? Ah, irregulares. Puedes decir irregulares o variables, ¿eh? Sí, doc. ¿Y después qué ves? No hay ondas P. Pero la vemos, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Fibrilación auricular. Y tratamos de buscar en alguna otra derivación las F minúsculas como acá, ¿sí? Sí. Conclusión, la fibrilación auricular se caracteriza por RR irregulares. La mayoría de las FA tienen QRS estrecho, pero hay un porcentaje pequeño que tienen anchos, ¿de acuerdo? Pero en este electro tiene QRS estrecho, sí. RR irregulares, sí, no tiene P y tiene F minúsculas. Es una fibrilación auricular. ¿Alguna duda de fibrilación auricular? Yo, doctor. Sí. Las ondas F, cuando usted dice que hay que verle en otra derivación a ver si están presentes, ¿puede ser en cualquiera o hay como determinadas en donde las podamos Donde encontrar? la veas mejor. Te dice, en teoría, que se ve mejor en B1 y B2, pero tú la puedes buscar a donde la veas. ¿De acuerdo? Pero fíjate que le estoy dando un valor menor a la F minúscula para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero si tú la buscas en todos, debe de tenerla porque es la característica de la FA. Hay FA con QRS ancho, sí, son muy poquitas. Después vamos a ver alguna. Lo habitual es que tenga QRS estrecho, RR irregulares y no tiene P. Para mí, tengo el 99% de que sea una fibrilación auricular y no tiene ondas P. Perdón, no tiene, y tiene F minúscula. Bien, ahora nos vamos al flóter auricular. Flóter auricular, las ondas F se ven como dientes de
cierra. Y aquí es una F que mayúscula. Y la de fibrilación auricular es F minúscula. F mayúscula. También el flóter se conoce como aleteo auricular. Decimos que el impulso adquiere un movimiento en círculo y se caracteriza por presencia de Fs que van a una frecuencia de 250 a 350 por minuto. Y las ondas F se ven como dientes de cierre. El electro se debe de aprender viendo electros. ¿Quién me ayuda a ver este D2 largo? Yo, doctor. ¿QRS estrecho o ancho? Estrecho. Estrechos. Los RR, fíjate, aquí y este es igual, pero este es más cortito. Quiere decir que algunos son regulares, pero tiene algunos que son irregulares, ¿sí? Sí. Y esto que ves aquí se llaman ondas F mayúsculas. Es decir, se ven como dientes de cierre. El más común de los flóteres es el que se llama antihorario. Después lo vamos a ver en la siguiente, donde hay un circuito que se llama cabo tricuspidio. Ese lo dejamos ahorita y no aprendemos nada más lo más fácil. El flóter auricular, las ondas F se ven como dientes de sierra. Yo te digo, si mentalmente le quitas la R y la S, vas a ver como si fuera una sierra. A ver, doctora, la misma. A ver, doctora, ayúdame otra vez con este. Sí. ¿QRS anchos o estrechos? Estrechos. ¿RR regulares? Sí. ¿Lleva cierta regularidad? Sí. Cierta regularidad, no es como el otro, ¿verdad? Y las ondas se ven como, las ondas F se ven como dientes de sierra. Sí. Sí, quítale todas las R y las S, imagínate una sierra, ¿sí? Ahora bien, ya por curiosidad, ¿tú ves que tienen un piquito acá, aquí abajito, en las derivaciones inferiores? Pues aquí se ve que es antihorario, pero eso no me interesa, que las ondas F se ven como dientes de sierra. Y aquí hay, fíjate, 1, 2, aquí hay 1, 2, F por un QRS, 1, 2, 3, F por un QRS. Quiere decir que es de 3 a 1. 1, 2, 3, F por un QRS, por eso se llama de 3 a 1. 1, 2, este quiere decir que tiene un flóter de 2 a 1, 2 F por un QRS, ¿sí? Y este tenía 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Este otro, este es una F, un flóter, pero que tiene frecuencia cardíaca baja. ¿Dudas sobre fibrilación auricular o flóter auricular? ¿Sí o no? No, doctor. Todo bien. Ahora vamos a ver lo que se llama tejido de la unión. El tejido de la unión, fíjense lo que dice. Es la zona anatómica comprendida entre la parte más baja de la aurícula derecha hasta antes de la bifurcación del haz de His. ¿Qué estructura hay ahí, en esta zona, en el tejido de la unión, lo que une a las aurículas y los ventrículos? El nodo aurículo ventricular, ¿verdad? El nodo AB. Por lo tanto, nosotros en formas genéricas decimos que es un tejido que es arritmias nodales. Pero de repente alguien le va a decir, no, doctor, el término correcto es tejido de la unión. Entonces, las arritmias del tejido de la unión es lo que nos conocemos comúnmente con ritmo nodal.
Si yo tengo un ritmo nodal, es un ritmo del tejido de la unión. ¿De acuerdo? ¿Entendido o no? Pues si no, no podemos avanzar. Sí, doctor. Vale. ¿Cuándo voy a tener un ritmo nodal? Cuando tome el mando el nodo sinusal. El nodo AB, ¿sí? ¿Por qué el nodo AB toma el mando? Porque el nodo sinusal no envía estímulos. Está esclerótico, está inflamado, está bloqueado por medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, el ritmo de la unión, también llamado ritmo nodal. A ver, ¿quién me ayuda a ver este electro? Nadie, bueno. QRS estrecho, sí. No tiene P, pero fíjense cómo se ve la línea basal. Por lo tanto, es un ritmo nodal y su frecuencia habitualmente es de 60 a 40. A ver, ¿alguien me quiere ayudar a ver este electro? Estamos viendo arritmias y estamos viendo ahorita arritmias del tejido de la unión o nodales. Quiero que alguien me ayude a ver este electro. Yo, doctor. Bueno, a ver, doctora, si yo te digo que aquí este electro, al ver D1 y ABL, veo depresión del segmento ST en D1 y ABL, pero veo elevado el segmento ST en D2, D3 y ABF. Interprétame este electro. ¿Qué diagnosticas? Pues no tiene onda Q. No tiene una Q, pero tiene gran elevación del segmento ST de 2, de 3 y ABF y tiene una imagen recíproca en D1 y ABL. Sin miedo, llegó por dolor opresivo de 2 horas, de 1 hora de evolución porque no tiene Q. Pues Diagnóstico. sí, un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en la cara inferior. Como tenía, te dije que tenía dolor, es un infarto, síndrome coronario agudo con infarto del miocardio, con elevación del segmento ST en cara Inferior. inferior, correcto. Ahora bien, vamos a ver su ritmo, doctora. ¿Tiene P o no tiene P? ¿Tú qué me dices? La vemos. No veo P. No tiene P, entonces un ritmo Nodal. nodal. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, a ver, doctora, ayúdame a ver esto igual. ¿Ves QRS estrecho? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Le ves P? Tú me dices si tiene P o no tiene P. ¿P o no P? No, no tiene P. No tiene P. Entonces, ¿qué ritmo crees que sea? Y fíjate cómo está la línea basal. Está bien derechita. ¿Sí? ¿Qué ritmo es? Nodal. Nodal, correcto. Ahora bien, en electrocardiograma, cuando los pacientes toman digital, hay una concavidad. El segmento ST tiene una concavidad superior, ¿verdad? Que se llama cubeta digitálica. Este significa efecto digitálico, pero está intoxicado porque tiene ritmo nodal. En ocasiones yo le pongo un electro de estos y ustedes me dicen, el electro tiene intoxicación digitálica. Y se lo pongo mal y están peleando todo el día. Y si es un examen, peor. Pero nunca se lo voy a poner bien. Porque el electro lo que tiene es un ritmo. ¿Qué? Nodal. Nodal. Que sí tiene este desnivel negativo de concavidad superior. Y si yo sé que toma digital, por eso está así. Pero esto es porque toma digital. Pero el electro lo que tiene es un ritmo nodal. A ver, en esta parte, doctora, aquí, en el D2,
de aquí hasta acá, ¿QRS estrecho o ancho? Estrecho. ¿Le ves P hasta donde voy, hasta aquí? Hasta ahí no. Entonces, ¿este es un ritmo? Nodal. Nodal. Los RR están regulares. Pero su frecuencia es de 300, 150, 175. Y se llama nodal acelerado. ¿Por qué? Porque tiene más de 60 por minuto. De 60 a 40 es habitualmente el ritmo nodal. ¿Hasta ahí vamos bien? Para seguir viendo otra arritmia. ¿Y por qué el paciente tendría el ritmo nodal acelerado? Bueno, no te conté la historia de este paciente. Ese paciente tiene 23 años. Llegó por una taquicardia paroxística supraventricular y se le puso verapamil. Entonces se bloqueó el nodo por eso. Pero fíjate bien, aquí es nodal, pero ¿cómo lo ves acá, en esta parte? ¿Le ves PES-QRS? Sí. Quiere decir que aquí se recuperó el ritmo sinusal porque pasó el efecto del medicamento. Las causas de ritmo nodal son: 1, la más común es digital. 2, empleo de medicamentos que bloqueen el nodo AB, por ejemplo el verapamil. Y presenté otro caso acá. Y los pacientes que tienen infarto del miocardio inferior se acompañan de ritmo nodal o bloqueos AB. Aquí está el ejemplo, ¿sí? De ritmo nodal. Y existen otras causas, pero esas son las más comunes. Si ya aprendimos ritmo nodal, pero fíjense la línea basal cómo está, realmente es una línea recta, ¿verdad? Bueno, ahora nada más voy hasta las 7:30, me quedan 9 minutos, voy a ver 2 arritmias más. Extrasístoles nodales, fíjense bien, tiene PQRS sinusal, después tiene un latido adelantado, porque su frecuencia más o menos es de aquí hasta acá, fíjense. Un latido adelantado es una, ¿qué? Extra sístole. Si tiene P, será auricular, y si no le encuentro P, ¿qué será? O sea, vamos a ver, sinusal, latido adelantado, parecido al que le precede, es supraventricular. No tiene P, es nodal, y si alguien me demuestra que tiene P, será auricular. Y si no tiene P, nodal. Y si existe mucha duda, me quedo solo como ritmo sinusal con extrasístoles supraventriculares. Ahora bien, vamos a ver esta arritmia. Pero solo como le llamamos genéricamente, no voy a meter a más cosas, ¿de acuerdo? En la primera fase de las arritmias, si yo encuentro, fíjense bien, a ver, algo más sencillo para evitar confusión. ¿Alguien me quiere ayudar a ver este dedo largo? Yo, doctora. ¿QRS ancho o estrecho? Estrechos. ¿RR regular o irregular? Bueno, yo las veo regulares. Regulares. ¿Le ves P francamente o esto será parte de la T? Con una frecuencia, a ver, vamos a ver la frecuencia que tiene. Tiene 5, 8, 1500 entre 8, ¿cuánto me daría? A ver, por favor, ayúdame. Voy. Eh, 187.
Y entonces tiene más de 50, ¿no? Digo, QR es estrecho, frecuencia de 187 por minuto, y realmente a esa velocidad yo no voy a saber si es P o es T, ¿sí? Por lo tanto, digo que es una taquicardia paroxística supraventricular. A ver, QR es estrecho, R regulares con frecuencia de 150 o más y no tiene, aparentemente no le veo la P. Digo que es una taquicardia paroxística Supraventricular. Y si yo llevé el curso del ACLS, me van a decir que es una taquicardia con QRS estrecho y punto, ¿sí? Okay. Pero después vamos a ver que estas arritmias supraventriculares hay varias, pero fundamentalmente dos tipos. Una, por entrada del nodo AB, y otra, por reentrada que se llama nada más AB con vía accesoria. No le voy a aumentar más cosas, ¿sí? Pero hasta ahorita nos vamos a quedar que QR es estrecho, es regular, es frecuencia más de 180 por minuto, es una taquicardia paroxística supra Ventricular. Y hay dos tipos fundamentales. Una, que puede ser taquicardia de reentrada del nodo AB, y otra que se llama, esta está mal aquí, porque no debe tener, esa taquicardia por reentrada AB. ¿Sí? Pero no importa, ahorita no vamos a ver sus diferencias. Nosotros vamos a llamar nada más taquicardia paroxística, ¿qué? Supraventricular. Supraventricular. Sabiendo que las dos más comunes de este tipo es la entrada intranodal, o sea, una taquicardia por reentrada del nodo AB o intranodal, y la otra, taquicardia por reentrada, nada más AB, no se menciona el nodo, con vía accesoria, ortodrómica. Hasta ahí vamos a dejarlo hoy. Preguntas. A ver, vamos a hacer un análisis rápido, pero mejor con él. Vamos a hacer un resumen rapidísimo. Todavía no se vayan, 5 minutos más. Resumen. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Hagan. Resumen. Si encuentro un joven o un niño donde vea el electro que todo es normal, que vea yo que tiene QRS estrechos, RR irregulares, pero tienen P y la morfología de la P es normal, fíjense bien, la P es una arritmia sinusal normal, su corazón está normal. Lo que pasa es cuando respira más rápido o más lento, varía un poquito la frecuencia cardíaca. Cosa poco frecuente. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, puede haber lo que llamamos a veces paro sinusal. Y a veces cuando es normal, pero pocas veces. Quiere decir que la distancia de los RR es regular en todos, pero de repente hay un espacio más largo. Y eso se llama paro sinusal. Pero si el siguiente es igualito al que le precede, pero no tiene P, se llama paro sinusal con escape nodal. Extrasístoles auriculares. Si yo tengo ritmo sinusal, puedo encontrar extrasístoles auriculares, también puedo encontrar ritmo a extrasístoles nodales o extrasístoles ventriculares. Si yo tengo ritmo sinusal, puedo encontrar extrasístoles ¿qué? Auriculares, nodales o ventriculares. Si yo encuentro un sinusal,
un latido adelantado es una extrasístole. Parecido al que le precede es supraventricular, y si tiene P es una extrasístole, ¿qué? Auricular. QRS estrecho, RR irregulares y no tiene P y tiene F minúscula, se llama ¿cómo? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Cuando yo veo un electro que tiene QRS estrecho y tiene una F mayúscula que se llama en dientes de sierra, se trata de un flote auricular, y se cuentan cuántas, 1, 2, 3F, 3A1, 2F, 2A1. Ese es un flote variable. Y la causa más frecuente es un circuito eléctrico o cabo tricuspidio antihorario. Así nada más lo dejamos y en la próxima lo vamos a ver mejor. Bien, si yo no veo P, este es nodal y de repente el nodo sinusal mandó a otro y el nodo AB lo condujo, ¿sí? Nodal, fíjense, este sinusal, nodal. Es decir, el nodal se caracteriza porque no tiene onda P. Y la frecuencia habitualmente es de 60 a 40. Pero también lo puedes encontrar ¿cuándo? En los infartos inferiores, en la intoxicación digitálica o cuando se emplean medicamentos que bloquean el nodo AB. Aquí tenemos, fíjense bien cómo es el nodal para que no se nos confunde. No tiene P, ¿verdad? Claro, este tiene un infarto del miocardio con elevación de segmento ST en cara inferior, pero no tiene P, por lo tanto tiene un ritmo nodal. La intoxicación, el efecto digitálico se caracteriza por una depresión negativa de concavidad superior llamado cubeta digitálica. Pero no tiene P. Este electro tiene un ritmo nodal porque no tiene onda P. Fíjense bien cómo está la línea basal, derechita. Disculpe, doctor, Nodal. ¿y si en un encontramos esa cubeta digitalica? Si tienes un electro con frecuencia normal y con P, la depresión negativa de concavidad superior, que se llama cubeta digitálica, significa efecto digitálico. El efecto digitálico es este. Pero está intoxicado porque tiene nodal. Pero el electro es un ritmo nodal y se puede mencionar que tiene una imagen sugestiva de cubeta digitálica. Pero si toma digital, dice, pues se corrobora, ¿no? No sé si contesté la pregunta, doctor. Sí, doctor. Gracias. QRS estrecho, RR regulares, con una frecuencia mayor de 150 por minuto. Y no le veo una P, francamente, antes del QRS, digo que es una taquicardia paroxística. Supraventricular también, en los cursos del ACL se llaman taquicardias con QRS estrecho y se evitan de tantas situaciones, ¿de acuerdo? Pero si queremos saber un poquito más de electro, sabemos que en las taquicardias supraventriculares hay dos tipos. Una por una reentrada intranodal, quiere decir que interviene el nodo directamente. Es decir, el circuito o el mecanismo de reentrada está en el nodo. Por eso se llama intranodal o le llaman de muchas maneras, por eso hay una confusión extensa. Pero mejor lo dejamos como taquicardia de reentrada del nodo AB o intranodal. Y la otra es, como en este caso, igual, alguien me puede decir QRS estrecho, R regulares, y no le veo la P, tiene una frecuencia, tiene como 100 más, como de 200, a ver.
Más de 150. ¿Es una taquicardia supraventricular? Sí. Pero en este caso es una taquicardia, fíjense bien, de reentrada. Sí. AB, no dije nodo, AB con vía accesoria. Y si sale esta taquicardia con una cardioversión, probablemente veamos un Wolff-Parkinson-White. Por eso se llama taquicardia de reentrada AB con vía accesoria, ortodrómica. Bueno, pero no quiero confundirlos, mejor vamos a llamarle taquicardias supraventriculares y nos quitamos de problemas. La próxima clase, mañana, vamos a revisar taquicardias ventriculares. Y el lunes vamos a revisar otra vez las arritmias